Cordial saludo, somos el grupo número 50 del curso de Acción Psicosocial y Educación, integrado por Lida Estefany Mora, Joana Catalina Herrera, Mauricio Tapiero y quien les habla, Diana Orozco. Nuestra tutora, Yadira Arce Patiño. Previo a esta actividad, hemos implementado la herramienta Metaplan con el objetivo de identificar factores que afectan la convivencia en tiempos de pospandemia a las diversas comunidades educativas formales e informales, por lo cual nos disponemos a socializar los resultados allí obtenidos, con el fin de evaluar las causas, consecuencias y posibles alternativas de solución para posteriormente realizar un informe de impresión diagnóstico. Empezamos con nuestra compañera Catalina. Cordial saludo. Yo en la implementación del Metaplan encontré que en los estudiantes las causas que más afectaban la convivencia eran que mientras estuvo la pandemia, los niños se centraron mucho en el celular, en la computadora, en la tecnología y no socializaban mucho con las demás personas. Entonces, eso les afectó un poco en cuanto a tener empatía y socializar con las personas, con los que están alrededor, un alrededor externo a la familia. Entonces, eso fue un cambio que se obtuvo después de que ya ingresamos nuevamente a la presencialidad o a estudiar nuevamente. En el campo de los adultos, los docentes que estuvieron en la actividad, ellos daban a entender que uno de los principales factores que ha afectado es que no hablan al respecto de lo que sienten, o sea, que no ha habido como esa forma de expresar sus sentimientos, es falta de comunicación. Entonces, si reprimen sus sentimientos, pues les ha inferido muchísimo para poder controlar sus emociones y darse a entender. Eso en cuanto a las causas. Las consecuencias que se vio fue que los niños sufrieron muchos cambios al volver a relacionarse con las demás personas. Eso pues Cata, perdón, la interrumpo. ¿Qué tal si escuchamos primero las causas de todos y después pasamos a la siguiente? Listo, dale, no hay problema. Entonces, si quieres, Lida, continúa con las causas y ahorita volvemos a las consecuencias. Como lo estaba diciendo la compañera Cata, muchos niños cuando en la pospandemia se manejaban las tareas de manera virtual o por guías. Muchos no hacían las actividades. Y una de esas causas que uno de esos niños presentaron fue que no le prestaban atención a la actividad y por andar pendiente del celular, del computador o por andar jugando con los vecinitos, con las amigas, con los primos. Otra causa que podría mencionar, no sé, uno de los compañeros. Bueno, pues yo diría que pues todo esto también abarcó pues cuestión del comportamiento que ellos tenían. Viéndose afectado las emociones debido a que pues como ellos no tenían el apoyo también por parte de los padres, porque como sabemos, el padre también es el factor importante en el proceso de educación de los niños. Entonces, esto pues también genera que ellos no cumplan o, ¿cómo les diría? No cumplan a cabalidad con sus respectivas actividades y pues como por también eso, como era modalidad virtual, entonces no entregar los trabajos, les daban de pronto pereza realizar las actividades, entonces pues esto consigo pues trajo unas consecuencias. No sé qué compañera más va a seguir dando unas posibles causas. Bueno, en la actividad que yo realicé, el grupo de adolescentes con el que compartí el Metaplan sugirieron que una de las causas de la mala convivencia después de la pandemia fue el alto uso de las redes sociales. El estar tanto tiempo
bajo la influencia de la tecnología, les causó problema al volver a clases por la forma de comunicarse. Ya no sabían relacionarse, no sabían interactuar con sus compañeros. Por otro lado, la indisciplina, porque se sentían como si hubieran estado enjaulados y al volver al colegio pues tenían la adrenalina al 100. Ellos mismos manifiestan la indisciplina y la indiferencia tanto con los compañeros como con los profesores al momento de las clases y las relaciones entre sí en sus espacios de esparcimiento dentro de las instituciones educativas. Manifiestan también que dejaron de convivir con los demás y se volvieron adictos a las redes, que se volvieron perezosos, que al volver al colegio aumentó el bullying, las peleas, los chismes, entre otros. El padre de familia que participó en la actividad de Metaplan dice que los jóvenes se atrasaron en 2 años de estudio, de integración y de convivencia y no hubo una preparación para retomar sus vidas en el entorno educativo. Entonces podemos seguir con las consecuencias o vamos analizando de una vez y vamos concluyendo las causas para ir teniendo nuestro material para el diagnóstico. Bueno, respecto a eso, muchos mandaban a hacer a veces los talleres. Hacían los talleres por lo mismo, porque como estaban pendientes eran los celulares, computadores, en el juego. Descuidaron mucho. Una de las consecuencias que tuvieron, que pude analizar, observar, fue que más de uno dijo que cuando entraron a clases presenciales no sabían absolutamente nada. O sea, estaban totalmente bloqueados. No sabían absolutamente nada y los profesores les tocó prácticamente empezar de cero con ellos. Esas fueron una de las consecuencias que se vivieron por la pospandemia en la educación. Bueno, otra de las consecuencias, como lo dice ya la compañera Lida, que es muy importante, es que los profesores tienen que aceptar las pocas actividades que los niños le presentaran. Como estaban en virtualidad en una época de pandemia, se limitaban mucho y aceptaban muchas cosas que no se permiten en la presencialidad. Es decir, en la pandemia, yo pues soy docente y en la pandemia he escuchado a ciertos compañeros decir que ningún niño podía perder ese año, ni el año de pandemia ni el año siguiente. Entonces, claro, los niños se centraron en de que, no hago nada y me van a pasar el año. Básicamente fue así. Y el siguiente año que ya ingresamos a la presencialidad, que ya empezamos a estudiar, ahí fue donde les empezó a ir mal. ¿Por qué? Porque los niños no leían. ¿Por qué? Porque los niños no hacían sus trabajos, como lo estaban diciendo. Muchas veces los papás eran los que hacían las actividades, entonces los niños se relajaron y no cumplían con sus responsabilidades. Y ahí fue donde les empezó a ir duro. Por eso también algunos papás, algunos adultos dicen que fueron 2 años perdidos de educación, porque no se ve el avance en esos 2 años. Y ahora sí se siente el vacío de esos años, esos meses en virtualidad. Bueno, también las consecuencias serían los comportamientos que ellos tuvieron. Pues como sabemos, cuando están en casa, pues ellos se relajan. Algunos pues tienen la disciplina de hacer las actividades a tiempo. En este caso, pues bueno, al ingresar nuevamente a la presencialidad, pues muchos venían con estos comportamientos desde casa, que los papás le hacían las tareas, que los papás pronto algunos los regañaban. Entonces ellos venían con esta como no sé si temática o convivencia que ellos traían desde sus hogares, que lo siguieron aquí en el colegio, pues esto afectándolos, porque pues como sabemos, si no se realizan actividades o no entregan actividades, ¿qué nota pueden sacar un estudiante? Pero también está el hecho de que
no se podía perder el año. Ningún niño podía perder el año. Todos los profesores, pues por ende, tenía que, si no era realizarle actividades, era pues pasarlo prácticamente. Esa sería como una también de las consecuencias. Bueno, yo considero que otra de las consecuencias que influyó muchísimo es que los niños no socializaban con el entorno, o sea, solo con su familia. La pandemia sí ayudó a que hubiese un vínculo familiar más unido, a que empezaran a relacionarse mejor, pero externamente no sabemos convivir, o sea, no sabíamos convivir con el vecino, con el de al lado, porque no salíamos. Entonces, esa fue una consecuencia que también afectó muchísimo a la relación, a la convivencia de los niños, de los adultos, con las personas que los rodean. Eso fue algo que afectó en gran cantidad a las personas después de la pandemia. Sí, tiene razón Catalina, y complementando la respuesta, porque me llamó mucho la atención de un adolescente que me dio una respuesta tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Y en la parte positiva él manifestaba precisamente eso, que sintió más acercamiento con su familia y compartió más con su familia. Y en la parte negativa sugiere que lo afectó negativamente en el colegio porque ya no tiene confianza en sus compañeros. Pero también hay que ver que así como positivamente algunos estudiantes fortalecieron esos vínculos familiares, también muchos de ellos fueron víctimas incluso de violencia intrafamiliar, porque todo esto generó tal estrés que no solo se encerraron a los niños, sino que nos encerramos la sociedad completa, el mundo entero. Fue algo que nadie se esperaba. Y entonces los niveles de estrés, de violencia, todo lo que generó esto, pues nadie preparó a estos niños para volver al colegio con todos estos conflictos familiares, internos y demás que tenían, aparte de la mala comunicación y el atraso escolar que manifiestan después de 2 años de no compartir con sus profesores y sus compañeros. Muchos colegios, sobre todo los públicos, sin necesidad de juzgarlos, pero no había clases, se dictaban, se mandaban guías y los niños tenían que mirar cómo solucionaban sus tareas y cómo de pronto no tenían apoyo tampoco de parte de los papás, algunos porque no tenían acceso a internet, otros porque en muchos casos los padres de familia no manejan aún la tecnología, entonces no podían apoyar a sus hijos con algo que no sabían. Y por otro lado, aunque era insuficiente lo que estaban haciendo, no había una exigencia de parte del sistema educativo, porque no iban a aumentar un problema más del que ya traían los niños con el conflicto de la virtualidad. Entonces, podríamos quedarnos aquí todo el día enumerando las consecuencias que todo esto generó. Los niños sugieren, en el caso de mis participantes, dice, me volví más asocial. Otro dice, me volví más perezoso. Me afectó de manera intelectual. Uno dice, bajé de inteligencia y perdí el año y me quitaron el celular. Una de las consecuencias que él cree que tuvo con este cambio. Se me dificulta mucho realizar trabajos. El padre de familia dice que hubo un gran desinterés por rendir, hay un gran desinterés por rendir en sus estudios, así como el distanciamiento entre compañeros. Ya no comparte de la misma manera, prefieren el celular y la tecnología que el juego y la distracción con sus amigos, que anteriormente era lo que los hacía sentir bien, ¿no? Entonces le doy la palabra a mis hijos. Catalina, perdón. Señora, pena.
Seguimos con las posibles alternativas de solución. Entonces, algunas de las actividades que a los niños y los padres decían que podríamos realizar es talleres para forjar y formar el autoestima. Como Diana ya lo decía, muchas personas pues se cerraron en cuanto a la pandemia, entonces actividades que nos ayudaran a fortalecer nuestro autoestima, pero también actividades que formaran nuestra forma de expresar lo que pensamos, expresar lo que sentimos, porque esto también influyó muchísimo, ya que nos encerramos en nuestra casa debido a la pandemia y también cerramos nuestras emociones, cerramos nuestros sentimientos y era un poco más difícil expresarnos. Entonces, estas son actividades que deberíamos realizar, creando pues diálogos para aprender a relacionarnos. Como dice la compañera Cata, hay una de las alternativas de soluciones que mencionaron también fue talleres en las materias que se vieron más afectadas, como fue matemáticas, inglés, español, naturales. Crear talleres donde de 1 hora a 2 horas que saquen los niños, sacar 1 horita de su tiempo, los niños de la jornada de la tarde, que participaran en la mañana, 1 horita, 2 horitas, y los niños de la mañana participar en la jornada de la tarde, para reforzar ese aprendizaje, ya que más de uno decía que cuando entraron a clases no sabían absolutamente nada. Bueno, pues complementando también pues con las posibles soluciones, bueno, también era que manifestaban los participantes de que en el colegio, bueno, sabíamos que todos no podían ingresar pues por debido a lo de la pandemia, pero entonces que se creara un espacio en donde la institución a estos estudiantes que no tenían el acceso ni a un computador ni a un servicio de internet, les brindaran ese espacio para ellos poder realizar las actividades. También, pues a mí me manifestaban de que era importante la orientación psicológica, pues para identificar también qué estaban fallando de pronto los padres en cuanto a la educación a sus hijos. Eso también fue una de las soluciones que uno de los padres también me decían ahí. No sé qué más continúa la compañera. Bueno, desde mi actividad sugerían los chicos que debemos recuperar la confianza en los demás, que los padres deben prestar más atención a sus hijos y deben saber qué hacen y qué clase de amigos tienen, siendo ellos conscientes de sus acciones. No hacer a los demás lo que no les gusta que les hagan. O sea, ellos hablando de las causas que daban como al principio, que uno de los motivos por los cuales la convivencia se había dañado durante el tiempo de pandemia fue porque se perdieron esos lazos afectivos. Entonces, al volver, se les facilitó más la burla y agredir pues a sus compañeros. Entonces, decían ellos que deberían ser conscientes del daño que se hace y poder corregirlo, pero que necesitan la orientación tanto de los profesores como de sus padres, por eso el acompañamiento. Cambio de actitud. Por otro lado, en lo referente a la falta de interés por el estudio, sugerían que deberían ser más aplicados y preocuparse más por las obligaciones escolares que por estar todo el tiempo en las redes sociales y en la tecnología.
El padre de familia sugiere que es necesario que el colegio y los padres de familia inicien medidas para atender los diferentes temas que planteaban los niños, porque fue un espacio que les permitió enterarse de lo que realmente viven sus hijos en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que estamos hablando de niños y de adolescentes y son transiciones que dentro del proceso de cambios se ve que pierden como esa confianza también por sus padres, que no todo lo comentan y que si medio comentan lo que a ellos les conviene y lo que quieren que sus padres sepan. Entonces, en esta actividad se abrieron y el padre de familia que estaba presente pues estaba sorprendido de escuchar todo lo que ellos comentaban y cómo son conscientes de lo que causa las problemáticas, de las consecuencias que tiene esto y cómo manejan ellos mismos las soluciones que pueden hacer del entorno educativo algo bueno, algo que les permita desarrollarse completamente. Entonces, no sé si seguimos con las conclusiones. Yo he tomado algunos apuntes de lo que hemos dicho, entonces me dicen si empiezo o si algún compañero quiere hacer algún otro comentario acerca de lo que estamos hablando. Yo creo que iniciemos con las conclusiones como para cerrar cada uno lo que pensamos al respecto de lo que se socializó. Gracias, Cata. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo dicho por cada uno, en cuanto a las causas, podemos identificar que lo que más sugirieron los chicos y hemos evidenciado a lo largo de la actividad es la adicción a las redes sociales. La adicción a las redes sociales dañó casi que en un 80% la comunicación dentro del entorno educativo. La indisciplina y obviamente la mala comunicación a raíz de esta adicción a las redes sociales. En cuanto a las consecuencias, el atraso en el rendimiento académico. Prácticamente durante los casi 2 años de pandemia, los muchachos, aunque vieron muchas cosas positivas como fue su autonomía, su independencia, de pronto aprender a manejar con más responsabilidad las redes sociales en sí, mientras tenían la obligación del estudio y de pronto si había un acompañamiento de algún adulto, bajó muchísimo el rendimiento académico. El conocimiento de un estudiante hoy no es el mismo que antes de pandemia. Entonces, es otra de las consecuencias, diría yo, graves de esta situación. El comportamiento inadecuado y la falta de interés en sus actividades y la falta de respeto hacia los profesores y sus mismos compañeros. Por otro lado, las alternativas de solución que dieron nuestros participantes, dentro de las alternativas de solución están los talleres para fortalecer el autoestima, talleres para aprender a relacionarse y expresarse, refuerzos en el aprendizaje y una actualización, o sea, una nivelación. Espacios para acceder a Internet en las instituciones, teniendo en cuenta que, como lo decíamos antes, no todos contamos con con el mismo beneficio, pues, de tener esta clase de herramientas. Y orientación psicológica. Entonces, escucho a mis compañeros. Catalina. Bueno, algunas, o sea, como para compilar y continuar con lo que Diana decía,
las principales causas en sí eran como esas situaciones que nos afectaron demasiado en cuanto a la educación, llevando a las consecuencias. Vemos que la causa pues, principal fue la pandemia, que influyó en que todo fuese tecnológico, y eso nos llevó a muchas consecuencias como baja autoestima, consecuencias como la falta de respeto a las personas, porque como en casa no tenemos como la misma autoridad con los hijos que se tiene en un deporte, en una actividad artística, ciertas normas que nos ayudan a guiarnos, entonces esas normas también nos faltaron muchísimo en cuanto a las consecuencias. Esas reglas que se estipulan allá, pues influyeron muchísimo. Y pues afectó muchísimo en la educación debido a que la lectoescritura, la comprensión lectora, las matemáticas bajó de manera significativa debido a que todo se hacía por medios digitales y no había como la suficiente autoridad, por decirlo de alguna manera, para exigirles que los niños hicieran ellos mismos sus trabajos, para exigirles que ellos mismos mejoraran, ya que pues teniendo en cuenta que nosotros estudiamos virtualmente, sabemos que el tutor nos pide, pero nosotros mismos debemos centrarnos a estudiar 1, 2, 3 horas, entre más estudiemos, pues más conocimientos nosotros recibimos, pero pues en los niños es diferente debido a que ellos no tienen como esa mentalidad de que voy a estudiar, voy a mentalizarme que tengo que trabajar en mejorar en esto, no, para ellos era un poco más difícil y necesitaba era ayuda de los padres. Entonces eso también influyó muchísimo. Y pues las posibles soluciones sí ya las apuntaste casi todas tú, pues sobre todo son los talleres para reforzar nuestras aptitudes personales y para reforzar nuestras aptitudes académicas. No sé, nuestra compañera Lida, que quiera compartir. Bueno, como lo dijo la compañera Diana y la compañera Cata, ya observamos y analizamos todas las causas y las consecuencias y las alternativas de solución. Una de esas alternativas también es la orientación. Orientar a los padres y a los niños para tener mejor comunicación, para ser personas más tolerantes, más empáticas, más respetuosas y más responsables. En el tiempo de la pospandemia, muchos niños, como lo dijo la compañera Cata, no tenían esa responsabilidad porque no eran orientados por sus padres. No eran, o sea, los padres, no todos en general apoyaban a sus hijos, no dedicaban tiempo para sentarse con sus hijos a ayudarles a desarrollar esos talleres. Entonces, por eso el niño no prestaba casi atención y pues hacían lo que podían, a veces no los hacían, lo mandaban a hacer. Entonces, esa sería una de las alternativas de soluciones también. No sé, compañero Mauricio. Bueno, compañera, pues ya pues todos ustedes han mencionado, ya pues se ha mencionado las causas, las consecuencias y pues las soluciones. Entonces, pues, como sabemos, pues la pandemia pues trajo consigo también eso, comportamientos inadecuados, en donde pues ellos no fueron responsables, no eran responsables en hacer sus actividades, también de que pues sus padres no los apoyaban, no eran como ese motor para que ellos continuaran realizando las actividades. Entonces, pues bueno, debido a todos estos factores, también como soluciones es eso, crear espacio por medio de actividades, charlar también pues con los padres en este caso, el acompañamiento también pues de un psicólogo. No sé ya pues qué más ya la compañera quiera mencionar. Esto pues sería lo que yo diría. Bueno, muchas gracias por cada uno de los aportes. Me parece que fue un tiempo muy nutrido, que tenemos las herramientas necesarias para
el diagnóstico, que era el objetivo de la actividad, y lo hemos cumplido. Entonces, no sé si damos por terminada la reunión.